verdades importantes acerca del crecimiento espiritual. Necesitamos seguir en el camino, necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir caminando. Especialmente cuando vienen las temporadas de fin de año, estamos pensando en cómo avanzar, cómo crecer. Les decía, ¿quién está listo para terminar el año 2020? Yo estoy listo para que se acabe y empiece el nuevo, empiecen algunas nuevas metas, algunas cosas que tenemos que hacer. Pero para eso es importante enfocarse en un tema importante, es el crecimiento espiritual en nuestras vidas. ¿Cómo estás creciendo espiritualmente? Uno de los grandes problemas del crecimiento espiritual es que tenemos la tendencia, escuche bien lo que voy a decir, de esforzarnos por cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Ese es uno de los problemas del crecimiento espiritual. Nos enfocamos de alguna manera por cambiar las cosas que hacemos, creyendo que si cambiamos las cosas que hacemos, entonces creceremos. Sí y no, es una verdad a medias. Lo que pasa cuando nos enfocamos demasiado en cambiar algunas cosas en nuestra vida es que nos olvidamos de que a Dios lo que le interesa no son las cosas que hacemos en nuestro corazón. Así que por más cambios que hayan en tu vida, en algunas cosas específicas, si no es tu corazón el que está dando el fruto, si no es lo que nace de tu corazón, va a haber un problema. Porque lo que mira el Señor en primer lugar es nuestro corazón. Estamos tan empeñados en mejorar lo que las personas ven en nosotros que olvidamos lo más importante, lo que Dios solo ve, que es nuestro corazón. Dios no está tan interesado en las apariencias, Dios está más interesado en tu interior, en tu carácter. Mi frase favorita, que seguramente usted la ha escuchado varias veces, es que en asuntos de crecimiento espiritual, Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestro bienestar. Escucha bien lo que voy a decir, suena raro, pero así es. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestro bienestar, es decir, las cosas que hacemos y las cosas que pasan a nuestro alrededor. Siempre pregunto esto, no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo en eso. ¿Está de acuerdo conmigo en eso o no? A Dios le interesa más tu vida interior que las cosas que ocurren alrededor tuyo. Y la razón es que las cosas que haces serán el reflejo natural de lo que eres. Ahí está la razón. Es que lo que hay aquí en forma interior, que es lo más importante, va a brotar, va a salir. Por eso es que Dios no está tan interesado en lo que pasa alrededor, está más interesado en lo que hay en tu corazón. Porque obviamente lo que va a salir de tu corazón va a mejorar lo exterior. Tu bienestar no debería alterar lo que hay dentro de ti. Y las cosas que ocurren a nuestro alrededor no deberían alterar lo que hay en nuestro corazón. Esa es la razón por la que Dios está más interesado en tu corazón. Tu vida espiritual va de la mano con tu carácter. Efesios 4:13, miren, leamos Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios y a la condición de un hombre, ¿qué dice ahí? Maduro. De un hombre o de una mujer madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es nuestro mejor modelo. Dios quiere que crezcamos. Cuando yo leo Efesios 4:13, entiendo, no puedo dejar de pensar en el crecimiento que necesito tener como persona, porque es el deseo de Dios. Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho para que recuperemos la madurez espiritual y la perfección que perdimos un día. El que Jesucristo haya nacido en esta tierra es con el propósito de que nosotros recuperemos la perfección que perdimos un día en el huerto de Edén. ¿Se puede crecer? ¿Qué piensa usted? Los que están conectados con nosotros, ¿qué creen? ¿Se puede crecer o no se puede? Se puede mejorar, se puede avanzar, siempre se puede hacer algo mejor con nuestras vidas. Puede que alguno no se sienta así por la temporada que hemos pasado en este año. Por eso yo les digo que quiero que el 2020 se vaya rápido y luego. Porque probablemente muchos creyentes o muchos cristianos este año se sintieron estancados. Déjame decirte que el deseo de Dios no es que estemos estancados. El deseo de Dios es que nosotros podamos avanzar y crecer. Se puede crecer, podemos crecer.
Aquí hay un primer principio que quiero compartir con ustedes esta tarde, que tiene que ver con el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual comienza cuando naces de nuevo. ¿Quiénes nacieron de nuevo? ¿Quiénes de aquí nacieron de nuevo? Entonces, el día que naciste de nuevo, el día que se te dio a luz en lo espiritual, entonces comenzó una etapa de crecimiento en tu vida, porque el nacimiento y el crecimiento son innatos, van juntos. No se puede nacer y quedarse ahí. Si tú naces, y especialmente si naces espiritualmente, crecerás por la eternidad, porque conoceremos a Dios por la eternidad. En ese sentido, el crecimiento espiritual nunca se va a detener en nuestras vidas. Siempre estaremos en contacto con Dios y aprendiendo de un Dios santo. Así que si naciste de nuevo, estás creciendo, deberías estar creciendo. Mira lo que dice Juan, el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Más a cuantos lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser ¿qué? Hijos de Él. Tenemos ahora la posición, el estatus de hijos de Dios. Estamos en una relación con Él. Y si estamos en una relación con un Dios eterno y poderoso, estaremos por la eternidad aprendiendo de Él. Estos, dice el versículo 13, no nacen de la sangre ni por deseos naturales. ¿Qué dice ahí? ¿Nacen de quién? De Dios. Es un nacimiento espiritual. ¿Quiénes han nacido espiritualmente de nuevo? Entonces estás creciendo. Deberías estar creciendo. Es un reto que puedas avanzar y crecer. Tu crecimiento espiritual no tiene que ver con herramientas, con herencias familiares, con cosas terrenales. Y la razón es porque la vida espiritual no se traspasa, se recibe. Eso hay que entenderlo muy bien, por eso que es un principio importante acerca del crecimiento. El crecimiento espiritual comienza cuando naces, no se recibe, no es una herencia familiar, como muchas personas creen. He hablado con muchas personas y les pregunto, ¿conoces del Señor? Sí, yo soy cristiano, mi familia era cristiana. Como queriendo decirme, mi familia era cristiana, yo también soy cristiano. No, este es un asunto personal. El nacimiento espiritual es personal. Dice ahí que cuando creímos en su nombre se nos dio el derecho de ser hijos de Dios o nacer de nuevo. Me encanta nuestro nombre, renovación, nuevo otra vez. Porque habíamos perdido ese estatus, pero Dios nos da la oportunidad al nacer de nuevo de comenzar ese crecimiento que Él quiere. Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Él fue a preguntarle directamente a Jesús las dudas que tenía. Nicodemo era un gran maestro y fue a hablar con el Señor. Dijo, voy a ir a sacarme las dudas. Y comenzó su plática con Jesús diciendo, maestro, sabemos, ¿te recuerdas? Maestro, sabemos que has venido de Dios. Así comienza su conversación Nicodemo con Jesús. Sabemos que has venido de arriba, del cielo, del Padre. Y lo primero que Jesús le dice fue, ¿sabemos? Eso me suena a multitud, Nicodemo. Nicodemo estaba hablando en plural. ¿Se acuerdan? El domingo pasado le estaba diciendo que nos encanta hablar en plural, ¿verdad? Nos escondemos tras la pluralidad. No, Nicodemo, este asunto es personal, es lo que le dice Jesús. ¿Cómo que sabemos? Tú que eres maestro de Israel ya deberías saber esto. No deberías venir a mí con preguntas. Tienes todo el Antiguo Testamento para saber hacer una explicación de lo que Dios quiere para ti, Nicodemo. Para que alguien sepa que vengo de Dios, le dijo Jesucristo. Para que alguien conozca el cielo, el reino de mi Padre, es necesario que nazca de nuevo. Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo así? Dijo Nicodemo. Y ahí es donde me llama la atención esta frase. Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Saben, hoy en día hay personas que conocen la Biblia. La conocen al revés y al derecho, pero todavía no han nacido de nuevo. ¿Eres maestro de Israel y no conoces esto, Nicodemo? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Somos creyentes ¿de cuánto tiempo? Y no sabemos todavía que el crecimiento espiritual es innato al momento en que nacimos. Eso es lo que yo me cuestioné cuando leí esto. Miguel Avilés, naciste de nuevo tal día y tal fecha. ¿Cómo está tu crecimiento? ¿Eres pastor de una iglesia y no sabes que deberías estar avanzando en el crecimiento espiritual? Si naciste de nuevo, lo normal es crecer. Esa es la premisa
del nacimiento, que a partir de ese momento comienza un crecimiento espiritual en tu vida. ¿Quiénes nacieron espiritualmente de nuevo? Levante su mano. Entonces diga, debo crecer. No me puedo quedar ahí. No te puedes quedar de este tamaño, necesitas crecer. Me recuerdo que en mi casa mi papá tenía la costumbre de medirnos con un lapicero en la pared. ¿Quiénes hicieron eso? ¿Quiénes los papás hicieron eso? En la puerta, había una puerta donde seguramente capaz que todavía está la marca ahí si es que no han pintado la casa. Pero ahí nos parábamos en el marco de la puerta, ponía una regla aquí o un lápiz y marcaba. Y claro, uno podía darse cuenta del crecimiento, ¿verdad? ¿Se imagina que nos marquen en la pared y nos quedemos ahí de este tamaño? ¿Sería normal eso? No. La premisa del nacimiento espiritual es que debes crecer. Y cuando hablamos de un nacimiento espiritual es diferente al nacimiento carnal. El nacimiento espiritual no se va a detener en su crecimiento. Deberíamos estar creciendo. ¿Cómo crecer? Segundo principio. El crecimiento espiritual se relaciona con el Espíritu Santo. Esto es muy importante que lo entiendas. Es también un principio importante acerca del crecimiento espiritual. Por eso es crecimiento espiritual, porque necesita una interacción con el Espíritu. Tu espíritu crece, pero solo en proporción al espacio que le des al Espíritu Santo. Yo hace rato que vengo hablando y diciendo que para el Señor Jesucristo era muy importante irse para que viniera una persona que iba a tomar el lugar del desarrollo con la iglesia, y ese era el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les conviene que me vaya? Porque va a venir uno que va a comenzar a trabajar con ustedes. Ustedes necesitan crecer y para crecer van a necesitar de Él. ¿Quién? El Espíritu Santo. Mire lo que dice Efesios 5, versículo 15 al 18. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como los necios, sino como los sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son ¿qué? Este versículo cobra fuerza este año, ¿verdad? Porque los días son malos. Versículo 17, por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Fíjense el contraste aquí, hay un contraste. Este no es una comparación de lo que hace el vino y de lo que hace el Espíritu. Este es un contraste a lo que hace el vino. El vino desenfrena, el vino te saca de tus sentidos, pero el Espíritu te llena, el Espíritu te da ese avance para que crezcas en libertad. Mire ahí por favor este pasaje, Efesios 5, 15 y 18. Porque es una de esas cachetadas espirituales que si uno la lee con humildad, vas a tener que poner la mejilla para que te duela. Por eso digo una cachetada espiritual, porque hasta el lenguaje que usa el apóstol Pablo aquí es un poco fuerte, aunque esta versión como que lo arregló un poquito, lo puso más bonito. Pero en realidad, si tú lo lees así en una versión popular, es una cachetada espiritual. ¡Fla! ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? No vivan como necios. Una traducción popular sería, no sean tontos. Eso es lo que está diciendo ahí. No sean insensatos. No sean tontos. Entiendan, fíjense el lenguaje que dice ahí. Entiendan. ¿Entiendan qué? Que la voluntad de Dios es que seamos ¿qué? Llenos del Espíritu. Que crezcamos espiritualmente, que le demos espacio al Espíritu Santo para que Él obre en nuestra vida. Ojo que este es un contraste, no una comparación, ya lo dije. Al contrario del desenfreno que produce el alcohol en una persona, de lo irracional, la llenura del Espíritu es claridad, entendimiento y lucidez para poder avanzar. Porque para poder avanzar tú necesitas luz, necesitas el Espíritu de Dios. Poder. ¿Qué hace el Espíritu? Porque si el crecimiento espiritual está relacionado con el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu entonces? Nos guía, nos consuela, nos enseña, pone palabras en nuestra boca, nos da poder. Ya llevamos 2 cursos en que hemos mencionado aquí en la iglesia la obra del Espíritu Santo en el creyente y hemos visto
cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros. No hay excusa para no darle espacio al Espíritu Santo para que podamos crecer. Si tú quieres crecer con tus ideas, con tus ideales o con tus maneras de ver cómo se vive en este mundo, pues allá tú. Pero la Biblia nos dice claramente que de la mano del Espíritu y dándole espacio a Él, Él va a obrar en nuestra vida para poder crecer. Si no sabes cómo, y si no viniste a ninguno de los 2 cursos que dimos aquí en la iglesia, entonces ¿cómo lo vas a descubrir? Necesitas ir a la palabra y ver qué es lo que el Espíritu hace con nosotros. No habrá crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu no está trabajando estas cosas que solo Él puede hacer en la vida de un creyente. Solo el Espíritu Santo puede obrar en la vida del creyente en esas maneras que la palabra nos explica. No hay nadie más que haga ese trabajo. Por eso es que Jesucristo necesitaba ascender, necesitaba ir para que viniera Él. No hay otra persona que va a trabajar con nosotros para eso. Tercer principio, el crecimiento espiritual se experimenta. Es experimental en ese sentido. Una cosa es saber sobre las cosas de Dios y otra muy diferente es conocer a Dios. ¿Entiende? Una cosa muy diferente es saber de Dios, pero otra muy diferente es conocer a Dios en forma personal. Tenemos mucha información sobre Dios, conocemos sus atributos, podemos citar la palabra, muchos la citan, hablan sobre lo que Él ha revelado, pero mi pregunta es, ¿tienes una relación personal con Dios? ¿Tienes una relación personal con Dios? Cuando uno tiene una relación personal con Dios, entonces uno puede, y si uno conoce a Dios, entonces uno puede sentir esa relación. Se hace experimental porque conoces a tu Dios. Ya no es solamente un Dios que está allá, es un Dios que está aquí. No es un Dios que está allá, entonces yo puedo hacer lo que se me da la gana aquí porque Él está allá. No, es un Dios que está aquí conmigo. Entonces no puedo hacer lo que se me da la gana aquí porque Él está aquí. Y por eso que es importante la relación con el Espíritu, porque el Espíritu ¿dónde está? ¿Está por allá en el aire? ¿Está así nebuloso por ahí? No, está aquí conmigo. Soy templo del Espíritu, dice la palabra. ¿Lo conoces en privado? Una cosa es saber de Dios y otra es conocerle. Tú puedes decir que me conoces porque sabes algunas cosas de mí. Escuchas las predicaciones de Miguel tal vez los domingos. De vez en cuando me saludas, pero ¿me conoces? ¿Me conoces en forma íntima? ¿Sabes lo que hay aquí en mi corazón? Lo dudo. Especialmente los varones somos bien cerrados, nadie saca lo que hay aquí. ¿Me conoces? No, me saludas, me escuchas, pero íntimamente no me conoces. La relación con Dios es muy diferente, por eso es espiritual, no es física. La relación con Dios es muy importante para poder hacerla experimental, si no, nunca vas a poder hacerla experimental. Mira lo que dice 2 de Pedro 3, 17 y 18. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos, tenían algunos problemas con alguna gente que no estaba practicando lo que el Señor quería, pierdan la estabilidad y caigan. Versículo 18, más bien al contrario, hagan que crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Más bien, ¿qué dice ahí? Crezcan. ¿En qué? En la gracia y el conocimiento. No dice crezcan en el conocimiento, dice en la gracia y el conocimiento. Gracia incluye el aspecto experimental, digo yo, de haber sentido el perdón. La gracia es lo que te hace sentir el perdón, el amor, la muestra del amor de Dios, como cantamos, el profundo amor de Cristo. Si no experimentamos de una manera profunda la gracia de Dios, si no entienden la gracia, entonces no has nacido de nuevo. Ahí está la relación con el otro principio. Para que el crecimiento espiritual sea experimental, necesitas entender la gracia para moverte. Repito otra vez, si no has entendido lo que es la gracia de Dios en tu vida, entonces no has nacido de nuevo. A eso me refiero con experimental. El crecimiento espiritual se experimenta diariamente cuando yo entiendo la gracia de Dios sobre mi vida. Cuando yo voy a pecar y voy directo a pecar, entonces ¿qué es lo que hace mi corazón? Me redarguye. ¿Por qué? Por la gracia que cayó en mí, por la gracia que he entendido.
Me encanta pecar, saboreo el pecar, me gusta y voy para allá, pero la gracia me exhorta, la gracia hace que mi experiencia de crecimiento espiritual sea experimental. Cuando voy a dar el paso, entonces no lo doy. Tengo el deseo de hacerlo, pero no lo hago. A eso me refiero con que el crecimiento espiritual necesita ser experimental. Pero para que sea experimental, necesitas en tu vida entender ¿qué punto? La gracia. Por eso es que Pablo les dice aquí, el apóstol Pedro les dice más bien crezcan en gracia y conocimiento. Necesitan entender lo que es la gracia, pero necesitan vivir la gracia. Conocimiento y experiencia de lo que el concepto dice acerca de gracia. El crecimiento espiritual se experimenta día a día. Y la gracia va a ser lo que sea experimental. Y eso tiene que ver con tu corazón. La gracia necesita relacionarse con tu corazón. Si estás creyendo que tu vida espiritual cambiará, si tú arreglas tu vida y la disciplinas con número 1, número 2, número 3, pones papelitos ahí, no debo pecar, no debo pecar, no debo pecar. Sí, está bien. Pero si no entiendes la gracia en tu corazón, no te van a servir ni los papelitos, ni fulano, ni mengano, ni nada aquí en la tierra. Es tu corazón el que tiene que entender esto y experimentarlo, para entonces accionar. Por eso es que el crecimiento espiritual es experimental. Pero ¿dónde empieza el cambio? ¿En las cosas externas o en el corazón? En tu corazón. A eso me refiero con experimental. Tu vida no va a cambiar y no vas a crecer si te compras un libro y un curso de 10 pasos de cómo crecer espiritualmente. Me recuerdo que cuando iba a la librería, ya no voy a la librería porque todo está digital ahora, pero cuando iba a la librería a comprar un libro, entonces me encontraba con una gran sección, en las librerías cristianas había una gran sección de libros de autoayuda cristiana. 10 pasos para crecer espiritualmente. Sí, está bien, pero lo que necesitas empezar a cambiar no es practicar los 10 pasos que están ahí, es cambiar tu corazón y experimentar lo que es la gracia de Dios en tu vida. De ahí parte. Después lee el libro, pero parte aquí. Corazón, agradecimiento y gracia es lo que va a obrar en tu vida. Cosas externas que van a cambiar tu vida pueden haber un montón. A veces nosotros creemos que con hacer algunas cosas nuestra vida va a cambiar. Y vuelvo al punto otra vez. Pensamos que con hacer ciertas cosas nuestra vida va a crecer. Pero mira, voluntarios para hacer cosas, ve a la Cruz Roja o al Salvation Army o hazte miembro de algún club de ayuda social. Aquí necesitamos corazones movidos por gracia. Voluntarios sobran o vendrán. Pero lo que necesitamos para poder avanzar y crecer son personas que muevan su corazón, que hagan las cosas porque entienden el concepto de gracia en su vida y accionan. A eso me refiero con que el crecimiento espiritual es experimental. Pero quiero ser más específico. ¿Experimentar qué? Y aquí viene el cuarto principio. El crecimiento espiritual se identifica con la humanidad. El crecimiento espiritual se identifica con la humanidad que está aquí. Si es lo que hizo el Señor Jesús. Por eso celebramos esta temporada. Él vino a nacer en la tierra, se identificó con nosotros y nos dejó el modelo. Si lo que sabes de Dios es lo correcto, ese conocimiento debe llevarte a reflejar lo que Dios es. A eso me refiero con que el crecimiento espiritual se identifica con la humanidad. Si entiendes el concepto de que naciste de nuevo y que ese nacimiento te va a llevar a grandes cosas para un beneficio tuyo y un beneficio de otros, necesitas ir más allá en este mundo, aquí donde el Señor nos puso y donde nos tiene por ahora. Mira lo que dice Santiago 4, versículo 6. Santiago 4, 6 dice, pero Él nos da mayor ayuda, ¿con qué? Ahí está otra vez, con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. El crecimiento espiritual se identifica con humildad. Eso es muy importante que lo entiendas. Se identifica con humildad. Su gracia nos ayuda. Su gracia beneficia ¿a quiénes? Dice el versículo, a los humildes, a los que quieren ser como Él. Y eso es lo opuesto al orgullo.
Tenemos un ejemplo. Filipenses 2. Busquen Filipenses 2, versículos 5 al 8. El famoso versículo de lo que realmente Jesús hizo. Y es el modelo para nosotros. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, dice Pablo, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, y ahí está la clave, ¿qué dice? Se humilló. El crecimiento espiritual se identifica con humildad. Lo que hizo Jesucristo se identificó con humildad, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y dice ahí muerte de cruz. Teniendo todas las facultades para haber nacido en un palacio, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Nace en un pesebre, nace en un establo. Nuestro Señor vino para nacer en humildad y identificarse con nosotros, eligiendo la peor de las muertes. Y así nos modeló una actitud de humildad. Crecer espiritualmente va de la mano con ser humilde. No hay otro camino. Para crecer espiritualmente necesitas ser humilde, necesitas humillarte. Según Filipenses, si lo estudiamos bien y si usted lo lee otra vez y saca una lista aquí, ser humilde es ¿qué? Y se lo quiero poner ahí en la pantalla para que lo entienda. Ceder mis derechos, eso es ser humilde, según lo que entiendo en el pasaje. Necesito ceder mis derechos, fue lo que hizo Jesucristo, cedió sus derechos, no considerando el ser Dios como cosa que aferrarse, la gloria que tenía. Pero nos cuesta ceder nuestros derechos, ¿verdad? Por eso que nos cuesta crecer espiritualmente, porque nos cuesta ceder nuestros derechos. No queremos practicar la humildad. Esto es mío, dice uno. Esto me pertenece. Yo me lo gané. Mi vida es mía. ¿Ha escuchado esa frase? Mi vida es mía y pues si a alguien le gusta cómo yo la vivo, pues allá ellos. Muy típica esa frase, aún en cristianos. Si lo hago yo, es mi derecho. Esta la he escuchado mucho también en cristianos. Estoy hablando con una persona y me dice, pero Miguel, ¿y a ellos qué les importa? Si lo que importa soy yo. No, es que lo que hacemos afecta a los demás. Si no has entendido eso, no has entendido el primer mandamiento y el segundo gran mandamiento. Si quieres crecer espiritualmente necesitas ser humilde, y si quieres ser humilde necesitas ceder tus derechos. ¿Qué otra cosa entiendo del pasaje de Jesucristo aquí, del modelo? Que para crecer espiritualmente y poder ser humilde necesitas tomar una forma de servicio. Es lo que hizo Jesucristo, tomó forma de siervo. ¿De qué manera estás tomando tu forma de siervo para servir? Sabes que para servir, la única manera de servir es rebajarse. Yo no puedo servir si yo no bajo mi estatus, mi conocimiento, mis destrezas. Para poder relacionarme con otras personas siempre voy a tener que ubicarme al nivel de ellos. Y es lo que hizo el Señor Jesús. ¿Se recuerdan cuando le lavó los pies a sus discípulos? ¿Por qué hizo eso? ¿Tenía que hacerlo? No tenía que hacerlo. Pero Él cedió sus derechos y tomó forma de siervo para poder hacerlo con ellos. Necesitas hacerte semejante a los demás para poder ser humilde. Pero ¿cómo cuesta hacerse semejantes a los demás? Pablo dijo, yo me hago de todo a todos con tal de ganarnos para el evangelio. Es decir, él se hacía como los demás. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste como los demás? Para poder crecer espiritualmente necesitas ser humilde y necesitas parecerte a los demás. No, pues que yo soy yo y yo soy así y no puedo cambiar, dice uno, ¿verdad? No, necesitas hacerte semejante a los demás. ¿Qué hizo Jesucristo cuando nace en Belén? ¿Se hizo semejante a quiénes? A nosotros. ¿Tenía que hacerlo? No, se dio sus derechos, se rebajó en humildad y se hizo semejante a nosotros. Para ser humilde y poder crecer espiritualmente necesitas obedecer, es otra cosa que veo en el pasaje. Necesitas ser obediente. Jesucristo obedeció al Padre y vino y murió. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y nos dio el modelo, obediencia, nada más que eso. Y claro, finalmente morir si es necesario. Ese es la gran llegada, el triunfo de una persona que realmente quiere crecer en humildad, dar la vida por otros si es necesario. Número 5, el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance.
Y con esto quiero terminar. Porque si quieres crecer espiritualmente, tienes que sentir que vas creciendo espiritualmente. ¿Qué sacas con vivir en esta vida si tú sientes que vas para abajo en vez de para arriba? O sea, si estoy viendo que todas las cosas que hago las siento como que voy descendiendo en vez de ascendiendo. El crecimiento espiritual inspira o debe inspirar en tu vida una actitud de avance, que tú puedas ver el avance, que tú puedas rastrearlo, que tú puedas hacerle un registro de sí, voy creciendo, no decreciendo o manteniéndome, peor todavía. No voy ni para allá ni para acá, sigo fijo y no levanto, no logro ascender. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos reta a seguir creciendo. Esa es la idea de crecer. El apóstol Pablo escribió al respecto en Filipenses 3:13 y 14 y dijo: hermanos, no pienso, yo no creo que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está, ¿a dónde? Adelante. Necesito avanzar, necesito crecer, dice Pablo. Necesito sentir que esto es una cosa de avanzar, no de retroceder. ¿Y cuál es la técnica de Pablo? Olvidando, ¿qué dice ahí? Lo de atrás. ¿Cómo cuesta olvidar lo que hay atrás, verdad? Cuesta quitarse esos pensamientos que están evitando que tú sientas que vas avanzando. Pablo dice: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo no miraba atrás. Pablo no tenía espejo retrovisor en su vida espiritual. No tiene sentido tener un espejo retrovisor en la vida espiritual. Necesitas avanzar. No hay ningún sentido en mirar para atrás. Si lo vemos tal vez desde un punto de vista de experiencia o conocimiento, sí, pero desde el punto de vista de que necesitas sentir que vas avanzando, no te sirve mirar por el espejo retrovisor. Inspírate en una actitud de avance, de querer caminar, de avanzar, de registrar tus logros para poder sentir que vas haciendo algo que vale la pena para el Señor. Déjame decirte algo, hay cosas que Dios tiene para nosotros. Te lo digo con todo el corazón porque a veces yo lo he sentido así. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podremos recibir si no avanzamos. ¿Captan la idea? Hay cosas que el Señor tiene preparadas para mí, Miguel Avilés, que yo no voy a poder tomar si yo no avanzo. Y las voy a perder. Y Dios las tiene para mí ahí, pero soy yo el que no las tomo. No es Él que no las da, soy yo el que no las toma. Porque no estoy creciendo, porque no estoy avanzando. ¿Cómo las aprovechas si no avanzas? ¿Cómo vas a aprovechar todas las cosas que el Señor tiene preparadas para ti de antemano? Dice la palabra. Él las preparó para que anduviésemos en ella. Saben, recuerdo y termino con esta ilustración. Recuerdo que tenía dudas de si ir a estudiar al seminario o no. Decía yo estudié mi carrera, quisiera trabajar en eso, quisiera realizarme, quisiera hacer algunas cosas en mi vida. Y eso me cuestionaba a ir y estudiar en un seminario para aprender más del Señor, para ver qué es lo que el Señor quería de mí. Pero finalmente tomé la decisión y me fui a estudiar a un seminario. Creo que fue una de las mejores decisiones en mi vida, si no la mejor. Si yo no decido ir a estudiar a un seminario, no tendría la familia que tengo hoy, por ejemplo. No existiría Alex, no existiría Isabela si yo no decido ir a estudiar al seminario. Y tal vez ellos eran un regalo que Dios tenía para mí con anticipación. Si yo no decido avanzar en mi vida espiritual, no tomo los regalos que Dios tiene para mí preparados. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Necesitas relacionar tu crecimiento espiritual con avance. Y quiero animarte, en el avance vas a encontrar las cosas que Dios tiene preparado para ti. Si yo no hubiese ido a estudiar al seminario, no hubiese conocido a mi esposa. Si yo no hubiese ido a estudiar al seminario, Renova no existiría. No hubiese fundado esta iglesia y usted, quién sabe dónde estaría ahora. Usted hoy está sentado aquí, hoy ustedes me están escuchando ahí, están escuchando Iglesia Renova.
pero si Renova no hubiese existido, ¿dónde estaría usted? ¿Quién sabe? Lo que quiero tratar de decirle es que si usted no avanza, si usted no se mueve en los retos espirituales que tiene en su vida, no va a poder recibir las otras cosas que Dios tiene preparadas para ti. En una carrera hay estaciones de servicio. ¿Ha visto las carreras, las maratones? Hay estaciones de servicio. Los maratonistas, los corredores, corren en la carrera, pero hay ciertos lugares donde les dan agua, donde les dan algo de comida, y ellos se detienen, y no se detienen, perdón, siguen corriendo y se las pasan corriendo. ¿Ha visto? Les pasan una botella, les pasan una bolsa de agua. Pero hay estaciones, ellos avanzan, pero si no avanzan no van a recibir las cosas que necesitan para seguir avanzando. Esa es la idea. Necesitas avanzar para poder llegar a la siguiente estación donde vas a recibir el combustible que necesitas para seguir avanzando. La vida espiritual tiene algunas cosas importantes que entender. Yo espero que los principios en los cuales pudimos reflexionar hoy te ayuden a seguir avanzando. Necesitamos seguir avanzando. Necesitamos seguir avanzando porque este mundo lo necesita, tu familia lo necesita, tu vida espiritual lo necesita. Así que vamos a orar, pónganse de pie los que están aquí presencial. Si estás ahí en tu casa, pon en tu corazón este año 2020 y piensa en el próximo año de cómo ya el Señor va a ir obrando. Yo quiero que relaciones tu vida espiritual con un avance. Y desde ya, no esperes el 1 de enero para empezar a hacer tus resoluciones de año nuevo. Ya, ahora. Es tiempo de evaluar el año 2020 y comenzar a pensar en cómo Dios tiene que obrar en mi vida de ahora en adelante. La pandemia no fue casualidad, la pandemia fue lo que Dios permitió para que nosotros evaluáramos. Necesitamos crecer espiritualmente. Si hay algún punto de esta reflexión que te ha hecho entender algo, entonces ora al Señor en este momento y dile: Padre, me encomiendo en tus manos, Señor, para poder crecer espiritualmente. Lo necesito, Señor. Necesito avanzar. Necesito sentir el avance. Necesito desarrollar humildad en mi vida, Señor. Perdona mi orgullo. Perdona, Señor, el haberte alejado de mí en aquel momento. Necesito entender las verdades acerca del crecimiento espiritual. Necesito sentir ese nacimiento espiritual que tú permitiste en mi vida al yo reconocer a Cristo. Te adoro, Señor, y encomiendo mi vida en tus manos. Ayúdame a seguir adelante. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.